Cuando uno vuelve de fiesta y le está amaneciendo, en esas horas liminales en las que uno no sabe si decir buenos días o buenas noches al vecino que se encuentra en el portal y solamente están abiertas las afters, las gasolineras y los kebabs, a veces se topa con runners que van como zombies neoliberales por la calle y uno se plantea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso con su cuerpo, con su vida? ¿Por qué se entregaría a esa pasión tan cuestionable como es el running? Bueno, después de leer el libro de Pablo, con el montañismo, con subir una montaña, realmente no tiene sentido preguntarse el por qué, sino hay que pensar más como narices elegir entre tantas razones por las que alguien decide subir una montaña. Hoy en este segundo episodio de Disecciones hablamos de La bandera en la cumbre, el libro que acaba de publicar Pablo Batalla en Capitán Swing sobre los usos políticos del montañismo, la historia política, la historia trenzada entre tantas luchas e ideologías y la montaña. Muchas gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este sitio tan sumamente guay que acabo de conocer. La primera cosa que quería hablar contigo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con por qué tantas historias cruzadas, ¿no? En el libro recorres 13 ideologías. 8 ideologías, 7 movimientos sociales y 3 religiones. Es un montón. Y claro, en ese mosaico a veces es fácil perderse, ¿no? Se habla de anarquistas que van a la montaña a buscar cómo abrir rutas para escapar de la persecución de la patronal y de la policía, o que van a practicar y aprender el esperanto, o a vestirse, como dices, con el traje de Adán, a practicar el nudismo. Hablas de millonarios que suben para ponerse en sus redes sociales el galón de montañero, pero también de gente que a lo mejor sube para demostrar que quien tiene una dieta vegana no es más débil, o que el género femenino no es el sexo débil, ¿no? Las sufragistas que suben a reivindicar el derecho al voto femenino a la montaña. O todo lo contrario, ¿no? Gente que sube con un convencimiento de supremacismo racial y que sube a la montaña para demostrar esa superioridad en la que creen, o para purgar de judíos los refugios. Es casi inconmensurable y, de hecho, uno se siente a veces abrumado pasando por los capítulos. ¿Qué une a todas estas ideologías para que decidan todas conquistar la misma cima? Pues una cosa que tienen las montañas, o dos cosas que tienen las montañas. Por una parte, la montaña siempre ha sido, desde tiempo inmemorial, un lugar en el que todas las sociedades del mundo, del planeta, se han imaginado que pasaban cosas especiales. Todas las religiones, de un modo u otro, se imaginaban que en las montañas pasaban cosas sagradas, cosas especiales, que allí vivían los dioses, o que allí nacían las cosas misteriosas que provocaban una serie de consecuencias más abajo, ¿no? De ahí nacen los ríos, de ahí parecían venir las tormentas. En general, eso, de un modo u otro, cualquier religión ha imaginado siempre que en las montañas habitaban, ¿no?, dioses, ángeles y cosas sagradas, y la montaña siempre ha sido también un lugar imaginado como metáfora de la subida hacia el cielo, de la subida hacia la gracia, ¿no? Ya hace 5 siglos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, aquí en España, pues hacía un poema y una metáfora a partir de un dibujo sobre la montaña como esa subida hacia la gracia, hacia la virtud. Hay un camino recto, hay una serie de caminos que te pueden desviar y que te llevan al pecado, y tú tienes que esforzarte por seguir el camino recto. O sea, toda esa tradición está ahí, y cuando llega la edad contemporánea y todas las ideologías de la contemporaneidad, aunque sean ideologías secularizadas, laicas, ateas incluso, pues todo eso sigue funcionando por detrás, ¿no? O sea, muchas veces esas ideologías modernas han sido nuevas religiones seculares que te proporcionaban un nuevo sentido de trascendencia, un nuevo repertorio de profetas, de dioses, de escrituras sagradas, etcétera, etcétera, y siguieron buscando en las montañas esas cosas sagradas. Y luego, por otra parte, la montaña, el montañismo como deporte, tiene una cosa que no tienen otros deportes, que es que cuando te agotas no puedes parar. Si tú te agotas a mitad de un partido de fútbol, puedes coger la pelota debajo del brazo y marcharte a casa. Si te agotas a mitad de una carrera, puedes parar y pedir un taxi, pero en la montaña tienes que seguir. En última instancia podrías llamar a un helicóptero o lo que sea, pero todos los montañeros, incluso montañeros de andar por casa como yo, que nunca he hecho escalada y que no he hecho una gran expedición, pues hay momentos en los que llegas a tus límites físicos, en los que estás realmente exhausto, pero tienes que seguir, tienes que buscar fuerzas de donde parece que no las hay.
transgredir tus límites y descubrir que tienes más fuerza de la que crees y que tus límites están más allá de lo que tú crees. Entonces, para todas las ideologías de la modernidad ha sido muy fácil ver en la montaña también un yunque, una forja de ese homo novus, de ese ser humano nuevo que de un modo u otro pues todas tienen en la cabeza, todas tienen una utopía en la cabeza, todas tienen un ideal y también un tipo de ser humano ideal que es el que va a construir esa utopía, y en la montaña pues han encontrado una manera de forjarlo. Ahí hay una tensión que recorre el libro que es muy interesante, ¿no? Entre esa parte más atávica, ¿no? De subir una montaña porque es el manantial del que nacen tantas cosas en una conciencia como casi universal a lo largo de la historia, y luego la parte esta hipermoderna, ¿no? Hay un fragmento en el que cuentas que cuando se conquistan los cielos y los viajes en avión se vuelven una cosa normal, se miran los Alpes desde arriba y no sé quién decía que era como ver un soufflé, ¿no? Como ver un postrecito de nata desde arriba, y todo parecía como perder el sentido. Y sin embargo, cuando vas recorriendo la historia, sobre todo de la parte de movimientos sociales, en contraste con la de la historia religiosa del montañismo, se ve como eso que al principio podría ser como, bueno, hemos tocado techo, nunca mejor dicho, sigue palpitando y sigue latiendo, ¿no? Que es una cosa muy, muy moderna. Sí, lo del soufflé lo decía Manuel Chávez Nogales, el periodista, del que lo que se cita y lo que se reivindica, ¿no? Lo que cita y lo que reivindica esta supuesta tercera España, que generalmente no es una tercera España, sino una de las dos Españas vendida de otra manera, ¿no? Es A Sangre y Fuego, ¿no? Este libro que él escribe sobre la Guerra Civil Española después de escapar de España, y donde pues hace una rabiosa vomitona equidistante de las dos Españas, ¿no? Las dos Españas son malas, son crueles, son violentas, y yo me escapo porque no quiero formar parte de ninguna de las dos. El Manuel Chávez Nogales interesante en realidad es el de Juan Belmonte, Matador de Toros, o el de La Vuelta de Europa en avión, que es un libro que él escribe. En realidad es una serie de reportajes que él publica en el ABC en el año 27, si no me equivoco, en los años 20, que luego se reúnen en un libro, y que es un viaje, pues eso, por Europa en avión, en sucesivas etapas, en los aviones de aquella época, que había que tener un cierto valor para montarse en ellos, ¿no? Y hace pues todo un viaje, llega hasta Rusia, sobrevuela Suiza, Francia, etcétera. Y en un momento dado sobrevuela el Mont Blanc y se hace esa reflexión. Esta montaña, que era un dios blanco que nos sobrecogía cuando mirábamos hacia arriba y que nos ha hecho soñar por subir a él, y que ya digo, que nos sobrecogía, que nos estremecía, cuando lo ves desde aquí arriba parece un ridículo montoncito de merengue, ¿no? O sea, la visión cenital que te da el avión cambia la perspectiva de las cosas y desencanta el mundo en cierto sentido. Y eso es una de las fuentes del fascismo. Yo solo meto en el fascismo no porque Chávez Nogales fuera un fascista, que no lo era. De hecho, él después pues acabó siendo un antifascista al que también hay que reivindicar en Londres, a donde se exilió, ¿no? Y escribió otro libro espléndido que es La agonía de Francia, sino porque es un pasaje que explica muy bien esos afluentes culturales del fascismo que también tienen que ver con ese desencantamiento del mundo. Hay una serie de inventos en aquel momento que están transformando la misma antropología humana, y que son la radio, el teléfono, el propio avión, poder hablar con una persona a la que no tienes delante, poder escucharla, una persona a miles de kilómetros de distancia, hablando en el estudio de una radio, o la capacidad de volar, ¿no? Ese sueño histórico del ser humano que te da, pues eso, la capacidad de volar y la capacidad de desencantar ciertas cosas. El fascismo fue también un reencantamiento violento y a las bravas del mundo, o un intento de reencantarlo a las bravas, ¿no? Y en el caso de las montañas, por ejemplo, de esas montañas desencantadas, de recuperar, como decían los fascistas británicos, el espíritu del Everest frente al espíritu del nightclub, ¿no? Frente a los despreciables vicios y novedades de la ciudad, recuperar un sentido aristocrático en la subida de montañas, ir a buscar un sentido supremacista también racial en las montañas. El origen de la raza aria y dejar en el decenas Tíbet, de vidas. Eso es una parte impresionante, ¿no? Cuando cuentas que en un intento de ir a buscar los orígenes de la raza aria murieron generaciones de los mejores alpinistas simplemente, ¿no? Sí, lo de la raza aria fue aquella expedición que organiza la Ahnenerbe de Himmler, que era esta sociedad arqueológica esotérica que tenía toda una serie de proyectos de viajar por todo el mundo buscando movidas esotéricas, ¿no? Al final solo hicieron aquel viaje al Tíbet,
en busca, pues eso, de la fuente mítica de la raza aria, pero también tenían un proyecto de ir a Islandia a buscar la última Thule, tenían otro de ir a Canarias a buscar movidas de los guanches, cosas que no hicieron porque estalló la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí que hicieron aquella del Tíbet, y se hizo un documental que no deja de ser interesante porque tiene un gran valor etnográfico, la gente a la que filmaron por allí, las cosas que vieron, pero iban pues con sus chismes de medir cráneos y de hacer estas locuras que hacían los nazis, ¿no? Y luego sí, también estuvo la obsesión que Hitler cogió con el Nanga Parbat. El Nanga Parbat es uno de los 14 8000 y Hitler se obsesionó con que Alemania y la raza aria fueran los primeros en escalar un 8000. Escogieron el Nanga Parbat por una serie de razones que cuento en el libro y la convirtió en, como se decía entonces, la montaña del destino de los alemanes, y le dijo a la florinata de la mejor generación de la historia del alpinismo alemán, básicamente, o subís o no volvéis. Se organizaron varias expediciones y efectivamente no volvieron, porque era gente que cuando se topaba con una avalancha, con una tormenta, con un problema, no se daba la vuelta, sino que seguía adelante porque el Führer les había encomendado la misión de subir esa montaña, y tenían la ilusión también, como decía uno de ellos, que si no me equivoco era Heinrich Harrer, el de los 7 años en el Tíbet, de estrechar la mano guía del Reich a la vuelta de nuestra expedición triunfante. Murieron 26 alpinistas alemanes, ya digo, de los mejores de la historia alemana, en tragedias terribles en las que morían 10 de una sentada. La montaña no se conquistó, no la conquistaron los alemanes, la conquistaron más tarde los austríacos, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero nos habla pues de ese culto a la muerte que también es el fascismo, esa comunidad para la muerte que decía Georges Bataille que era el fascismo, ¿no? El ser novios de la muerte. De hecho, los fascistas, pues como cito también por ahí, no era ya solo que no les diese miedo o que les gustase subir, ¿no? El reto de subir por las caras difíciles, por las caras más abruptas, por las más peligrosas de la montaña, sino que lo buscaban deliberadamente. Si hay una cara fácil, nos da igual, buscamos la difícil porque esto es el fascismo, ¿no? Es ser novios de la muerte, mirarla a la cara, besarla y arriesgarnos a morir en el intento, pero librar esa épica. Y ahí es interesante cómo ese desencantamiento que acaba convirtiéndose justo en lo contrario, ¿no? En un reencantamiento furioso o narcisista de la montaña, si pensamos en el caso del montañismo neoliberal de ahora, ¿no? Toda esta transformación de los grandes 8000 en colas para que millonarios se saquen selfies en la cumbre, la transformación de esos paisajes inhóspitos en auténticos vertederos de la masificación turística que tienen. Si pudiésemos mirar hacia atrás, igual que ahora es una expresión de la hipermodernidad, en realidad también a lo mejor se extendería hasta no sabemos cuánto, ¿no? Hay una diferencia entre tú y yo que hemos comentado a veces, pero que los pobres espectadores no tienen por qué conocer, y es que a ti te gusta subir, a mí me gusta bajar, ¿no? A mí me atraen las cuevas y debajo del agua, y a ti te gusta subir para arriba. Y la diferencia es que cuando hablamos de la historia de las cuevas, en las cuevas se preserva todo estupendamente. Y si están inundadas, mejor, ¿no? Tenemos restos de cuevas, por ejemplo, hay una en Francia, la cueva de Bruniquel, donde hay restos de hace 170.000 años. Sabemos que neandertales entraron a lugares donde hoy habría que hacer un montón de acrobacias técnicas espeleológicas para poder llegar hacia adentro, 300, 400 metros dentro de una cueva, para llegar y hacer un ritual, no sabemos para qué ni cómo, rompiendo un montón de estalagmitas y haciendo una circunferencia perfecta para hacer ceremonias allí, ¿no? Y es una cosa que pasa en todo el mundo, o sea, entramos a cuevas aún a día de hoy y descubrimos vestigios de un pasado perdido, inexplorado, que nos recuerda que ha sido universal y atemporal esa pulsión por entrar a las entrañas de la tierra buscando algo, ¿no? Y probablemente con la montaña pasa también, solo que, claro, la preservación de los restos arqueológicos, de los vestigios de eso que sale de nuestras entrañas, no queda ahí para siempre. Supongo que después de recorrer tantos casos en un periodo de 100, 150 años, eso también te habrá traído, no sé si te lo has planteado. Sí, mira, me estaba acordando, hace no tanto, visité por primera vez, porque nunca había estado, la cueva de Tito Bustillo en Asturias, que es una de las que conserva pintura rupestre, es una de las más importantes del arte rupestre cantábrico, franco-cantábrico. Y ahí nos contaba el guía que las pinturas estaban en una pared
muy concreta de la que era fácil de deducir por qué habían hecho esas pinturas ahí y no en otro sitio. Había como paredes mejores, más lisas o lo que fuera, no me acuerdo de contarlo bien, pero bueno, había otras paredes en las que podrían haber pintado y no pintaron, pero en esa pared, en ese punto concreto, se escuchaba el flujo del río que pasaba por arriba o el del mar de una manera muy especial. Había una serie de reflexiones ahí sobre ese punto geológico concreto, pues tenía rumores telúricos, rumores de la Tierra que probablemente explican que pitaran aquí, ¿no? Era el lugar sagrado donde escuchaban el rumor de los dioses. Y efectivamente las cuevas son una maravilla, pero en las montañas también se encuentran restos muy antiguos. Por ejemplo, hay muchos cerros de los Andes donde se han encontrado restos en la pura cumbre de sacrificios incas. Otzi, la momia Otzi, una persona de hace un ser humano, un hombre de hace 5.000 años que apareció completamente congelado y perfectamente preservado en un glaciar de Austria en 1992 o por ahí. Con sus tatuajes, con su morral. Le abrieron el estómago y vieron lo que había comido. O sea, nos sirvió para extraer un montón de información sobre la sociedad de aquella época. Y además se lo habían encontrado unos, o sea, probablemente tenga que ver con el cambio climático porque se lo encontraron unos excursionistas que vieron una mano saliendo del hielo y dijeron, hostia, ¿no? Un cadáver. Llamaron a la policía, fue la policía y en cuanto se pusieron a mirar descubrieron que el cadáver tenía 5.000 años, ¿no? Y nos dio un montón de información sobre aquella sociedad. O sea, en las montañas sí que también, por el frío, por el hielo, por las condiciones particularmente inhóspitas que hay por ahí arriba, las cosas también se conservan. Y, por ejemplo, el Everest, hablabas antes de la masificación del Everest, el Everest no es solo el vertedero más alto del mundo y hay toneladas de basura, sino que hay 250 cadáveres allí que se quedan completamente criogenizados. Y los más visibles se convierten en mojones de la ruta para subir y la gente sabe que cuando pasa al lado de Green Boots, botas verdes, o de la Bella Durmiente, porque también se les ponen estos nombres un poco crueles, ¿no? Pues estás a tanto o cuanto de la cima, ¿no? Se convierten en un hito de la cima que está ahí durante décadas y la gente sabe qué tal, ¿no? El cuerpo de George Mallory, el primero que intentó subir el Everest, en aquellas expediciones en 1924 se encontró también perfectamente congelado en 1999 y es muy famosa la foto de su cadáver de espaldas, ¿no? O sea, boca abajo, con esa espalda blanca, marmórea, pero perfectamente conservada, eso, saliendo de una especie de pedregal. O sea, la montaña también conserva muchas cosas y también aparecen no muchos restos en el sentido de que no mucha gente ha subido a lugares tan altos, pero la gente que ha subido y que ha dejado su huella, esa huella también queda muy viva ahí arriba, ¿no? Y aún así entiendo que estos cadáveres que van marcando como balizas la subida a los 8.000 más importantes no son ni de lejos, por lo que cuentas, los rituales más escalambrosos, ¿no? Sí, no, en este caso es gente que la palmó y ahí quedó, ¿no? Porque hablas de botellas que valen 10.000 euros, botellas de aire, de oxígeno para que puedas subir sin tener la forma física, gente que paga 150.000, 160.000 euros para subidas VIP, o very, ¿cómo era? Es VVP, ¿no? Están las VIP y las VVIP, Very Very Important People, que en vez de pagar $100.000 a lo mejor paga 150.000 o 200.000 y les ponen un colchón calefactado en la tienda, césped artificial, una mesita de noche al lado del colchón, un chef privado que te va dando comida fresca todo el rato, moët chandon, unos altavoces de 1,5 metros, jeques árabes muchas veces, ¿no? Este tipo de perfil de gente absolutamente millonaria y que se puede permitir esos lujos que ya no los hay solo en el Everest, sino también incluso en el K2. El K2, que era la montaña letal, mortífera y elitista, vamos a decir, por excelencia. A mí me contaba Rosa Fernández, la alpinista asturiana, que estuvo por ahí hace poco y que se quedó planchada de ver eso, el botellón de lujo en altura en el que se había convertido ya también el K2, al que ya te suben también. O sea, son los sherpas los que arriesgan su vida, pero te ponen la cuerda, te dicen por dónde te tienes que ir, por dónde tienes que pisar, te atiborran de oxígeno y el oxígeno, o sea, si tú tienes oxígeno, lo difícil de una montaña como el Everest, el K2 es más difícil, ¿no? Pero lo difícil de una montaña como el Everest no es tanto la técnica, no es una montaña tan técnica, sino el mal de altura, gestionar el mal de altura. Y puedes subir con oxígeno, pero lo normal es subir con pues, un oxígeno que usas prudentemente y respirándolo a niveles leves, ¿no? O sea, no te da un aire como el que respirarías en la ciudad, sino que es el oxígeno justo para que puedas tirar, ¿no? Pues ahora lo que se hace es abarrotar de oxígeno al turista para que tenga el mismo oxígeno que tendría en la Puerta del Sol de Madrid. Y eso, atiborrarlo de la manera esa que parodia Homer en el capítulo de Los Simpson del matacuerno, cuando al principio está ahí chumando el oxígeno cuando no lleva más que 2 pasos y Bart le dice, a lo mejor tendrías que guardar alguna botella para la cima, ¿no? Oxígeno que a lo mejor cuando está ya la pandemia de COVID-19
está escaseando en los hospitales de Katmandú y hay nepalíes, ciudadanos nepalíes muriéndose asfixiados en los hospitales porque no tienen oxígeno, y ahí arriba están atiborrando de oxígeno a algún gordo californiano que pagó $100.000 para que le subieran, ¿no? Que es lo que hace eso mucho más turbio, al menos desde el punto de vista, que no que haya los restos de alguien que subió y se congeló, pero... Cadáveres que, por cierto, la gente, yo eso lo leí en su momento, y ya lo cuento en La virtud en la montaña, la gente a veces arranca pedacitos de la ropa de esos cadáveres como recuerdo. Una especie de souvenir macabro, ¿no? Y yo escandalizándome cuando la gente roba las puntitas de las estalagmitas en las cuevas, ¿no? Sí, como lo que te dicen en Auschwitz de los responsables del lugar, del memorial, de la falta de respeto que tiene la gente cuando va a Auschwitz haciéndose selfies, saltando y haciendo el pijo, ¿no? O sea, esa falta de sacralidad, en cierto sentido, ¿no? De la postura contenida y sobrecogida que tienes que tener en un lugar como ese, en un momento en el que ya no hay santuarios, en el que nos lo tomamos todo a coña, ya está Auschwitz, pues también nos tomamos a coña los cadáveres del Everest, ¿no? Claro, la cara de ese reencantamiento de la montaña pasada por el filtro narcisista de las redes sociales, el coleccionismo de experiencias, pero aún así es muy bestia llevarse el cacho de una falange es bestia. de la mano de alguien como recuerdo. Es como la mano del mono de Homer Simpson. No es trozos del cuerpo, pero sí de la ropa, o sea, del abrigo que llevaban, que sigue ahí puesto y tal. O sea, son trocitos de ropa, que ya es grave, ¿no? Por salir de esta espiral escatológica que obviamente ha hecho que desmoneticemos ya el vídeo de YouTube, si no lo han retirado ya, conecta también con una cosa que recorres en el libro, que es la profunda desigualdad colonial, patriarcal, que está en la base, ¿no?, de la historia del montañismo, y que también desde el propio montañismo se ha subvertido o se ha resistido tantas veces, ¿no? El ejemplo, yo creo, más colorido y más atractivo que hay en el libro es ese comienzo de la primera subida al Everest, donde cuentas que los Sherpas la primera noche, mientras los excursionistas montañistas ingleses se van a la embajada a dormir con sábanas de Kashmir, pues ellos están ahí en el suelo de cualquier manera, pasando frío, pasando hambre, y deciden protestar contra esas condiciones cagando en la puerta de la embajada, que es una forma también muy explícita de oponerse al imperialismo. Pero como ese momento de resistencia recorres un montón, y también es interesante ver eso. Sí, eso es, efectivamente, sí, ¿no? Como empieza la expedición de Hillary del 53, a los Sherpas y a los porteadores los ponen a dormir en un establo que se acaba de convertir en un garaje, en el suelo, o sea, es un sitio vacío en el suelo, que está húmedo y tal, y no les ponen ni siquiera un cubo para que hagan sus necesidades, y por eso, después de la primera noche, se plantan en la puerta de la embajada, delante de la Union Jack, que está ahí ondeando, se bajan los pantalones y cagan, ¿no? Escandalizando a todo el staff de la embajada, por eso, porque los habían puesto a dormir como animales en un antiguo establo, mientras los alpinistas ingleses, neozelandeses y Tenzin Norgay pues sí que dormían en habitaciones lujosas en la embajada, tomando gin tonics en la veranda y escuchando ahí pues tocar el piano y eso, con sábanas de Kashmir, efectivamente, ¿no? Es interesante también ahí el dilema que tuvo Tenzin Norgay. Tenzin Norgay se sintió, como él decía, como en un sándwich, decía él. Por una parte, la pulsión de defender a sus compatriotas, a gente que era de su mismo país, que tenía el mismo color de piel que él y a la que se estaba maltratando de esa manera, pero por otra, la pulsión de agradar a sus sahibs, a sus señores, de que no le echaran si tomaba una posición de defender a estos proletarios de la montaña que son los Sherpas y los porteadores, pero también su propia ambición. Él también tenía la ambición de subir a la cima de la montaña junto con Hillary, como así sucedió finalmente. Y entonces necesitaba él también la obediencia de esos proletarios de la montaña, ¿no? Con lo cual, pues eso, un poco este dilema eterno y endiablado de los mandos intermedios, ¿no? Que lo cuentas también me parece un ejemplo que captura mucho las contradicciones a día de hoy
de esa gente que después de haber estado heredando la posición subalterna y arrogantemente colonial del Sherpa, al final decide acabar montando él su propia empresa de Sherpas, explotando otros Sherpas locales y reproduciendo, esta vez en un modo como postcolonial, lo que siempre ha pasado a la montaña. Frente a otros ejemplos maravillosos como puede ser el de las mujeres de pollera bolivianas las que se dedican bolivianas, las sí. cholitas. Ese ejemplo es maravilloso calaveras. también. Sí, es maravilloso porque son unas mujeres que eran otras proletarias de la montaña, mujeres cholas, ¿no? Mujeres indígenas de Bolivia que trabajaban como cocineras, sobre todo en los campamentos de los 6000 que hay en Bolivia, ¿no? Que no me acuerdo ahora del nombre de ninguno, pero bueno, el Huayna... Bueno, estas montañas que hay en Bolivia que tienen más de 6000 metros, ¿no? El Inti Illimani, todos estos. Y eran eso, pues cocineras que en un momento dado decían, joder, llevamos toda la vida a unos pocos centenares de metros de estas cumbres que viene gente de todo el mundo a visitar y nosotros no las conocemos, no conocemos las propias montañas de nuestra tierra. Les entraron las ganas de subir y subieron, descubrieron que aquello les encantaba, que aquello era maravilloso, empezaron a subir otras montañas y ahora ya han subido pues no solo los cerros de los Andes, el Aconcagua, subieron muy pronto también, sino otras montañas de todo el mundo y viajan por todo el mundo. Hay un documental también sobre ellas muy bonito. Viajan por todo el mundo subiendo montañas y lo hacen con su indumentaria tradicional, con la pollera, con este bombín que usan los indígenas de toda aquella zona, reivindicando también, o sea, no es exactamente la mejor ropa para practicar montañismo, pero ellas quieren reivindicar que son montañeras sin perder su identidad, ¿no? Esto que se decía en la primera época de Evo, ¿no? De cuando se estaba modernizando Bolivia, lo contaba el otro día Álvaro García Linera, que estuvo en Asturias, estuvimos con él, ¿no? Teníamos el lema, nos decía el de modernización con identidad, ¿no? O algo así, modernizar sin perder la identidad, ¿no? Acceder a la modernidad pero sin perder la identidad. Las cholitas bolivianas, las cholitas escaladoras, pues encarna muy bien eso también. Y no solo con el obstáculo físico, sino el obstáculo como casi simbólico que pervive, ¿no? Una cosa que me sorprendió que contabas sobre ellas es que en algún momento las detuvieron como con la sospecha de que eran estuviesen traficantes de traficando, cocaína, ¿no? sí, sí. Que ahí hay un ejemplo de cómo subvierte ese orden simbólico que ha sido siempre colonial e imperial en la forma en la que se ha pensado el montañismo, todo este tipo de prácticas, ¿no? Lo cuenta también en la historia del montañismo negro, ¿no? Porque hay tan poca gente afrodescendiente que sube las montañas de su propio país primero o de los otros, ¿no? Porque es tan raro, tan violento encontrarse a alguien igual a ti en esos lugares, porque en el fondo están cercados, es un mapa y un territorio reservado a unos pocos que va tardando en deshielarse, pero son historias de estas las que al final demuestra que se hace. En el libro hay una cosa que es muy interesante también sobre las razones por las que decides escribirlo, ¿no? Cuentas que hay un choque entre una primera insatisfacción tuya, que son todos estos mitos blancos de la escalada y del montañismo que presentan cada gesta como algo universal y ya está, como vacío, como algo solo deportivo. Y por el otro lado, esta presentación que también es muy común de el montañismo romántico, como algo que pasa en un entorno natural escindido de la sociedad y que, bueno, el libro es un ejemplo bastante claro de que nunca es tan así, ¿no? Y en ese triángulo, claro, o sea, en esa contradicción, yo veo un triángulo que está ahí todo el rato recorriendo el libro también, que lo haces también desde una posición política muy clara del izquierdista, ¿no? Y se nota que te vuelcas con mucha más ilusión en los capítulos que van de tu tradición política y que a veces cuando hablas de algo que está en la contra, lo haces como con cierta ansia competitiva de decir, ¿veis? No somos los únicos que suben. Tú tienes un grupo de montañistas, los Fugaos. No sé cómo surge eso y en qué medida esa experiencia política de conquistar la montaña como persona de izquierdas marca tu idea de escribir el libro. Sí, yo en el libro procuré dos cosas, ¿no? O sea, el libro... Yo quería escribir una historia política del alpinismo porque, efectivamente, como lector de historias de montaña, yo soy montañero desde pequeño, y como lector de historias de montaña, siempre me topaba esos dos enfoques. O el enfoque deportivo, la historia de un deporte, de unos récords que se fueron haciendo, y una historia genéricamente humana, ¿no? O sea, Hillary sube al Everest y es un Armstrong antes que Armstrong, un pequeño paso para el hombre y uno grande para la humanidad.
Es algo humano y no te cuentan ni lo de los Sherpas cagando en la embajada, ni los usos políticos que hizo la Commonwealth de eso, ni los que hizo Nueva Zelanda, que es interesante también porque Nueva Zelanda es un país que no tiene, es uno de esos países que no tiene un día de la independencia, ¿no? Como el 4 de julio estadounidense o el 14 de julio francés, sino que fue un país que se fue escindiendo poco a poco de la metrópoli británica a través de sucesivas leyes que iban incrementando su autonomía, ¿no? Pero todavía en un momento como aquel, en 1953, ya después de que la Segunda Guerra Mundial contribuyera en gran parte a sacar ese orgullo específicamente neozelandés a relucir, el propio Hillary decía que no sabía muy bien qué era él, ¿no? Soy británico, soy neozelandés, no sabía muy bien qué era, ¿no? Y su gesta contribuyó nuevamente a reforzar ese nacionalismo específicamente neozelandés. Hillary se convirtió en una especie de padre de la patria neozelandesa que de hecho a día de hoy sale en los billetes de $5 neozelandeses, ¿no? Uno de los billetes más utilizados lleva la cara de Hillary, de quien se hizo un uso como el neozelandés ideal, ¿no? Fue presentado por la propaganda como el neozelandés ideal, un tipo de pueblo grande, fuerte, valiente, pero también noble, generoso, sencillo, no sé qué. O sea, hubo toda una construcción ahí de Hillary es nuestro hombre, es el neozelandés ideal. O los usos políticos que también se hicieron de Tenzin Norgay. O sea, él contaba también con mucha gracia que nunca a nadie le había importado una mierda si era tibetano, nepalí o indio, porque había nacido en una zona fronteriza, pero de repente era muy importante asignarle una nacionalidad porque tanto la India como el Tíbet como Nepal, el Tíbet todavía era independiente, querían apropiárselo como héroe nacional e incluso hubo bulos antiimperialistas en este caso, de que Tenzin Norgay en realidad había subido primero y Hillary después, pero la Commonwealth le daba la vuelta, el imperialismo británico le daba la vuelta al orden para que pareciera que Hillary había subido primero. Bancamos, etcétera, ¿no? esa narrativa. Sí, a mí me da igual si banco, es mentira o es falsa. Es un bulo que yo estoy dispuesto a seguir propagando, ¿no? Entonces esos usos políticos, ¿no? Genéricamente humano. O luego hay el otro enfoque que es el romántico, la historia de una evasión, las montañas como un lugar al que vamos a evadirnos de la polis y por lo tanto de la política, de la ciudad y por lo tanto de la política, de la que tenemos una idea de algo que ocurre en las ciudades fundamentalmente, en las puertas del sol y las grandes alamedas de cada sitio. A la montaña podemos ir a evadirnos, a dejar la política en casa y a escapar por un momento de las cuitas y los conflictos del mundo, que eso es lo que ha sido muchas veces el montañismo para los conservadores, y eso lo digo en el capítulo sobre conservadurismo, ¿no? Un lugar en el que te escapas de los vicios y las novedades aceleradas de la ciudad, ¿no? Un lugar donde no hay ni bolcheviques, ni coches a 100 por hora, ni prostitutas, ni saunas gays, ¿no? Vas allá arriba y sigue habiendo unos pastores que viven igual que en la antigua Micenas. Y el otro día estaba, para documentarme para esto, estaba viendo cómo utiliza la extrema derecha española la montaña, o cómo la mira a día de hoy. Y es una de las cosas que te dicen. Yo voy a la montaña porque ahí no hay inmigrantes. Sí, claro. Es claro. La búsqueda, ¿no?, de un orden puro, imperturbado, donde encuentras tu esencia nacional, pero que no tiene por qué ser así, ¿no? Y hay un ecofascismo también que usa eso, ¿no? La Inglaterra verde, pero también blanca, ¿no? Bueno, surge, ¿eh? O sea, ya lo que llaman el nacional senderismo aquí en España, que es una de las facciones ecofascistas o tendencialmente ecofascistas en España. Yo el otro día veía uno defender al lobo. Decía, ostras, si te escuchase tu propio partido ibas a tener un problema. Pero, claro, al final es una relación muy, muy intensa que se puede declinar políticamente, derecha o izquierda, de mil maneras. Sí, tu libro, por ejemplo, cito a José Ramón Luege, que fue un enamorado de los picos de Europa, que hizo una serie de fotos a partir de los años 30 de los picos de Europa que tiene mucho valor hoy, porque eran fotos también del paisanaje que vivía allí, que efectivamente pues era una gente todavía con unas formas de vida enormemente tradicionales, antiguas y demás, y esas fotos tienen un gran valor etnográfico. Cito un pasaje de sus diarios en el que lees pues, una evocación muy bonita de estamos aquí en un chozo de pastores en la montaña palentina, está atardeciendo, a lo lejos vemos a unos pastores que tienen un fuego y las columnas de humo que se elevan rectas y mansas y serenas hacia el cielo, no sé qué, sentimos una inmensa paz, la inmensa armonía de algo muy antiguo y muy tradicional, ¿no? Una escena como pues que podría haber sido la misma 500 años antes, ¿no? El tiempo detenido. Lees en qué año lo escribió, lees el año de esa página del diario y ves agosto de 1939. O sea, el peor año de la historia de España, la ladera abajo estaba fusilándose a media España, ahí arriba podías escapar de eso y encontrar eso, un tiempo pacífico y detenido y aparentemente estable, ¿no? Entonces, pero que es una proyección política al final, claro, muy o sea, sesgada. Sigue habiendo política. Me gusta mucho también el pasaje
que citas, creo que es de la misma persona, dice un entorno tan viril que más que naturaleza es naturalezo, ¿no? Sí, eso es. El marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal, cuando estaba promoviendo en el Senado la declaración, 1918, la declaración del primer Parque Nacional Español, que fue la montaña de Covadonga, el macizo occidental de los Picos de Europa. En los años 90 se amplió a los otros dos macizos, pero inicialmente era la montaña de Covadonga. Y cuando él estaba promoviendo eso en el Senado, pues es muy curioso también, ¿no? Y nos habla también muy bien de cómo la montaña es política, porque pues, él habla de proteger un paisaje valioso, un paisaje muy bonito, un paisaje natural que hay que proteger, pero lo dice en esos términos. Aquí la naturaleza es tan viril que habría que decir naturaleza, ¿no? Esas peñas enhiestas, fálicas y tal, una mirada patriarcal. Pero cuando tú lees el discurso, lo que menos encuentras es naturaleza y paisaje, ¿no? Te encuentras al marqués de Villaviciosa diciendo: se trata de proteger el principal santuario de la historia patria, el escenario mítico de la semilla de la nación española que fue la batalla de Covadonga. Y dice él: sin Pelayo no hubiera visto el Cid ensancharse Castilla delante de su caballo, ni Colón ensancharse el océano delante de sus carabelas, ni Cervantes ensancharse el mundo delante del habla de Castilla. O sea, ahí no hay naturaleza ni montaña por ninguna parte, sino el valor político de un santuario nacionalista. Como cuando uno mira a las nubes, ¿no? Y decide qué quiere ver, pues sube a la montaña y ve lo que ya está buscando. Pero eso, claro, tú que tienes este grupo de los fugaos, ¿vosotros qué queréis ver? O sea, cuando una persona de izquierda sube a la montaña, ¿qué busca? Ya. Es un grupo muy guapo el que tenemos. Somos unos 12 ahora mismo. Empezamos siendo 3, Noelia Ordieres, David Alonso Medina y yo. Salimos una vez juntos a Peñauviña la Pequeña, en el macizo de las Ubiñas, que yo la tenía pendiente y les propuse ir. Lo había hablado con Noelia: oye, vamos un día... Habíamos hablado de ir de monte juntos algún día porque ella es muy montañera, y dice: pues me apetecería ir a la Ubiña Pequeña. Y ella me dijo: pues voy a invitar a David, que también es muy montañero, podemos ir los 3 y tal, ¿no? Pues nos gustó la experiencia y dijimos: el mes que viene volvemos a salir y invito a no sé quién, ya no sé quién más, venga, sí, tal, no sé qué, ¿no? Entonces el grupo fue creciendo así, invitando a gente de izquierdas asturiana, ¿no? Amigos de unos y de otros, y ahora somos 12. Nos llamamos los fugaos por los maquis, ¿no? Por los fugaos de la posguerra española. Mítica canción de Nuberu. De Nuberu, claro, sí, de los fugaos. En Asturias hubo mucho maquis, ¿no? Y somos un grupo de montaña antifascista, de gente de izquierdas que vamos a la montaña asturiana, pero también es un grupo muy diverso, en el que, por ejemplo, está Ernesto Díaz, que es ecologista, es el que está promoviendo ahora el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, está recorriéndose toda España dando conferencias y buscando ayuda y apoyos para la protección del lobo. Está Noelia, que fue concejal de Izquierda Unida, es militante de Izquierda Unida, también es feminista, es directiva de un grupo de montaña también solo femenino que hay en Asturias que se llama La Mullerada. Pues eso, una mirada más feminista. David es geógrafo, se conoce muy bien toda Asturias y también tiene una mirada ecologista, pero tenemos también un par de nacionalistas asturianos. Hay un poco de todo, ¿no? En el grupo, un poco todas las familias de la izquierda asturiana. Y a mí me resulta muy interesante todo lo que aprendo con ellos de distintos temas de los que no es que no sepa, pero en la montaña los aprendes mejor, ¿no? Pues el tema de los eólicos, ¿no? Ernesto Díaz te lo cuenta muy bien. A veces nos topamos con molinos eólicos en los sitios por los que vamos y él te explica cosas muy interesantes sobre eso, ¿no? Sobre cómo se hace, sobre qué implica. Se conoce el tema muy bien, ¿no? Ernesto Díaz, además, es un ecologista muy interesante porque es muy ecologista, pero a la vez no tiene esa mirada excesivamente urbanita que tiene el ecologismo a veces, sino que se conoce muy bien el medio rural, las formas de vida tradicionales, la ganadería, a los ganaderos. Él viene de un pequeño pueblo del occidente de Asturias y entonces sabe de verdad cómo vive esta gente, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus necesidades, sabe comprenderlos, sin justificarlos, pero sabe comprenderlos. Tener una conversación sobre molinos eólicos dentro de la M30. Es muy difícil explicar por qué hay tanta gente que cuando ve un montón de eólicos colonizar todo su paisaje, mientras luego no tienen los servicios primarios que le prometió el orden democrático sacrosanto del 78, como ver un mondadientes de las grandes eléctricas, como lo ve tanta gente, aquí es como, olvídate, ¿no? Pero bueno, eso es una batalla que creo que de momento no la vamos a poder ganar, pero hay algo de eso que a mí me fascina porque es una fantasía que llevo arrastrando desde hace mucho tiempo con unos amigos, hablando de hacer un grupo excursionista
de izquierdas, que salga aquí, que es una cosa que estamos empezando a ver, que el adversario nunca ha abandonado, ¿no? Hablas de Adolfo Maillo, un falangista español que hablaba de la virilizadora aquesis de la gimnasia y el excursionismo como una potencia, ¿no?, en la transformación del hombre en un cuadro fascista. Y yo me acordaba de esta misma semana, ¿no?, que un grupo de extrema derecha muy conectado a Vox congregaba a sus militantes a socializar en la montaña, ¿no? O más bien haciendo una ruta por los búnkeres de Aranjuez, como un acto político, como un acto de socialización política que ellos entienden que sirve pues para agregar, para construir comunidad, para elegir un poco qué tipo de lugares quieres convertir en hitos de la formación política y de la socialización política, ¿no? Eso que, pues como digo, ¿no?, la extrema derecha española ha llamado muchas veces el senderismo nacional o el nacional senderismo, ¿no? Y yo soy perfectamente consciente de que esto existe en la izquierda en todo el Estado, pero normalmente conectado a tradiciones que tienen una raíz mucho más cuidada y preservada con el territorio, ¿no? La izquierda abertzale, en general todas las izquierdas periféricas, o bueno, ¿qué narices periféricas?, con un sentimiento nacional y popular de arraigo, y ellos lo han reivindicado, pero por alguna razón, pues la izquierda urbana ha decidido comprar ese marco romántico, ¿no?, e impugnarlo. Una de las cosas que pasa cuando yo defiendo, ¿no?, de por qué no hacemos los fugaos en Madrid, y dicen es, con todo lo que está pasando en la ciudad, tú te quieres echar al monte. Como si echar al monte no fuese algo en lo que resuena políticamente nuestra propia historia. Cuentas el ejemplo de la Constitución italiana. Uno de los padres de la Constitución italiana creo que era que dice, si quieres entender de dónde nace la democracia, mira las montañas donde estaban los partisanos. La montaña, dice Belachao, ¿no? Claro. Y no hay manera, ¿no? La reacción instantánea es cerrarse y decir, ¿cómo vas a aislarte? Como si no fuese un lugar mucho más recluyente. Las presentaciones de libro, las charlas de izquierdas y los demás rituales laicos que hemos perdido. Yo creo que hay una potencia política que muchas veces se expresa justo con esa ecualización de las relaciones sociales que uno tiene cuando está en la montaña o cuando está haciendo deporte en general, que es que se da cuenta de que tienes un amigo ornitólogo del que empiezas a aprender, otro que sabe más escalada que tú y tienes que pasar a seguirlo en ese momento. O sea, eso subvierte los roles a los que estamos acostumbrados, empuja a abrazar otras formas de organizarse, de repartirse las tareas. Es una cura de humildad que muchas veces pues, en la izquierda hace falta. Yo he descubierto al otro y he salido de mi cascarón muchísimo más en la montaña que en la ciudad, en los grupos de montaña a los que pertenecí. No solo los fugados, sino, por ejemplo, de adolescente en el grupo de montaña Picufario de Pola de Siero, que estuve saliendo unos años con ellos. A mí me molaba mucho la experiencia de, un grupo que tenía cientos de miembros, hacías una ruta con ellos y al calor de la ruta y de a qué ritmo vas, pues te encuentras hablando con gente que va al mismo ritmo que tú y con la que normalmente no hablarías porque es de otra generación, porque tiene otros gustos, porque es de otro perfil, por lo que sea. De repente te encuentras hablando con él en la charla que surge de manera natural mientras vas caminando y te descubres aprendiendo sobre temas que nunca te habían interesado. Y por ejemplo me acuerdo mucho de un tipo que había en aquel grupo que era una apasionada de la botánica, que en la ruta iba sacando fotos de flores, después hacía unas presentaciones muy bonitas de las fotos en la sede del club, nos iba contando qué flores habíamos visto y era como, pues joder, mira, nunca me habían interesado la botánica ni las flores, pero descubro que es algo fascinante, ¿no? O sea, yo me he encontrado al otro y he salido de mi cápsula, ya digo, mucho más en la montaña que en la ciudad. Y la montaña también tiene una cosa, lo hablábamos ayer en La Villana, ayer estuve en La Villana, en Vallecas, un entorno pues más bien libertario, ¿no? O sea, más bien vinculado a la tradición anarquista, y me hacían la reflexión las dos socias de La Villana montañeras que me acompañaron a la presentación de lo que significaba para ellas la montaña como anarquistas, que era un espacio para el aprendizaje de la autogestión bien entendida, ¿no? De la organización, de la disciplina que también necesita la autogestión. La autogestión no es el neoliberalismo de cada uno que vaya por donde le apetezca y a ver qué sale de ahí, sino
pensar bien, sin un aparato que te lo ordene, cómo organizarse, ¿no? Pues vas de acampada, vas a una excursión de varios días y tienes que pensar cómo organizar la comida, hay que distribuir turnos y tareas, hay que montar las tiendas, hay que ayudarse unos a otros, los más expertos tienen que ayudar a los menos expertos y ahí surge una disciplina que es una palabra que hay que reivindicar, ¿no? No la disciplina de un general que te ordena, sino la disciplina autogestionaria de un grupo que se organiza de maneras efectivas para hacer algo, ¿no? Y yo me acordaba de una cosa que también cuento en el libro, que es que en el fascismo italiano se hizo una lista de los deportes más fascistas. Y había como 3 divisiones, los más fascistas, los No se había bastante inventado fascistas... el pádel aún, Sí, entonces tal cual. estaba incompleta, Sí. pero... Y los no fascistas, o ni fascistas ni no fascistas, ¿no? Entre los más fascistas estaba el montañismo, también estaba el atletismo, por ejemplo, había una serie de deportes, el fútbol, vinculados al aprendizaje de la vida militar, los deportes más útiles para adquirir un entrenamiento militar que luego nos sirva en la guerra por la que los fascistas suspiramos, ¿no? Y el montañismo servía para eso, ¿no? Para pues esos mazaos de las escuadras, ¿no? Pues también se mazaban en las montañas. Yo me hacía la reflexión de que igual necesitamos nosotros eso también, ¿no? Porque una de las socias de la villana decía eso, la disciplina mental que te da el montañismo, ¿no? Esa superación de límites, esa obligación a seguir caminando, te da una disciplina mental, pero yo decía, a lo mejor también tenemos que empezar a reivindicar la fuerza física que te da el montañismo en un momento en el que igual tenemos que acabar, ojalá no pase, ¿no? Yo soy la persona menos violenta del mundo, me horroriza la violencia y tal, pero estamos en un momento en el que pues, anda desocupa por ahí, en el que están pasando una serie de cosas que igual nos llevan a un futuro en el que tenemos que confrontar ya físicamente con esta gente o resistir, ¿no? Defendernos. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es la persona con el menos aspecto de luchador de kickboxing que te puedas imaginar, pero que está aprendiendo kickboxing y toda una serie de artes marciales porque está en una posición en la que siente que a lo mejor en unos años, en los próximos años, necesita defenderse de una agresión. Es un militante que a lo mejor necesita eso y dice, hay que aprender estas cosas para, no para atacar a nadie, pero igual para defendernos, ¿no? Entonces igual nosotros tenemos que acabar haciendo la lista de los deportes más antifascistas, replicar eso y forjar un colectivo de cuerpos fuertes que se sepan defender a sí mismos y que por supuesto no sea supremacista ni capacitista ni nada de eso, pero que sea mixto a todos los niveles, pero que nos dé esa fortaleza física que igual empezamos a necesitar en un momento tan horrible como este. O simplemente para sobreponerse a la mortificación del cuerpo en una sociedad digitalizada, una socialización en la que cada vez la gente se encuentra menos en lugares físicos o si lo hace solo a través del consumo, que es una trampa, ¿no? en la que se enturbia mucho la dependencia que tienes del resto. A mí esa parte de la autogestión, de la subida a la montaña, de la conquista del espacio público, es lo que más me convoca, ¿no? La idea de cómo cuando uno está en la montaña tiene que subvertir el orden de las cosas que normalmente el mercado y la sociedad digitalizada le hereda, ¿no? Y que es una cosa mucho más antigua de lo que parece. Hay en la parte sobre el anarquismo, se me ha cerrado la página así de repente, cuentas, ¿no? Del año 1957, ¿no? En la revista Solidaridad Obrera, el anarquista Joan Ferrer i Farriol habla de su forma de subir a la montaña y ya la contrapone muchísimos años antes de que surja este montañismo neoliberal, frenético, obsesionado por coleccionar cumbres, ¿no? Esta gente que sube en 3 días, a lo mejor puede subir varias cumbres distintas, Dios sabe cómo. Él dice, nuestra flema de excursionistas de la idea contrastaba con los pobres kilometristas domingueros que salían de casa para regresar a casa solamente para puntuar una marca de 100 kilómetros andados del amanecer al anochecer, ¿no? Y esta idea de vamos a conquistar un espacio que nos ha sido negado como el tiempo libre y que los privilegiados utilizan como un coto de caza en un sentido literal y estricto, a través de una acción colectiva, ¿no? Que no digo que tenga que ser en pelotas, como los anarquistas y libertarios que se iban a ponerse el traje de Adán que cuentas, pero que ni tampoco necesariamente para abrir rutas de escape, porque no estamos en ese momento de los fugados, pero sí de hacerlo desde otras posiciones, ¿no? Me parece muy bonito
que haya gente excavando los refugios, ¿no? De los fugados, de los maquis, de aquellos que resistieron hasta el último momento contra la dictadura y que a veces lo hicieron, pues eso, a más de 1000 metros de altura. Montañeros a la fuerza. Proletarios del vértigo, ¿no? Que dices. Y pensar cómo lo podemos declinar, ¿no? Cómo podemos llegar a eso. Estoy seguro de que se puede declinar mal también, ¿no? Y podemos acabar ahí con equipos de montañeros seleccionados a través de un Google Forms y que van a sacarse la foto con el diputado de turno de 4 legislaturas que va a reivindicar abstractamente el deporte y la comunidad. No, yo no hablo como una impostura de izquierda urbanita, sino como todo lo contrario, como un rito de paso para transformar a la izquierda en algo que vuelva a tener no solo anclaje con el territorio, sino también un reconocimiento humilde de la necesidad de acatar disciplinas, no con uno mismo solo, aunque también vendría un poco bien, sino con el resto, ¿no? y de construir políticamente eso. Más toda esta conexión con la memoria histórica que es impresionante, que tenemos abandonada, ¿no? O sea, la idea de ir a recorrer esos paisajes de nuestra memoria, sobre todo los vinculados a la lucha guerrillera contra la dictadura, que hoy tenemos abandonados y que en parte me parece que son también por lo que se reproduce esa idea de que la montaña es algo de evasión, de aislamiento que no está conectado a una realidad, ¿no? Sí, la historia del montañismo también es la historia de la lucha o de la pugna por determinar de quién son las montañas. O sea, no es solo subir a la montaña, que cualquiera suba a la montaña a clavar una bandera, su bandera, sino una pugna literal, conflicto literal entre ideologías rivales. Y ahí cuento, por ejemplo, cómo a finales del siglo XIX surgió un alpinismo socialista vinculado a los partidos y sindicatos socialistas, que, por ejemplo, en Austria gritaba, cuando iba por el monte, gritaba Bergfrei, montañas libres. Era su lema y se lo gritaban a conservadores que querían que la montaña siguiera siendo el cotó privado de burgueses y aristócratas que había sido durante todo el siglo. Conservadores que luego, pues, había toda una literatura de desprecio de esas muchedumbres horteras, decían ellos, que llegan a la montaña sin guardar la etiqueta, con costumbres disolventes y democratizantes, que compadrean demasiado con los guías, que no guardan las jerarquías, que dejan que los guías duerman en camas de clientes cuando hay camas libres en los refugios, sino un jergón en el suelo o en un cuarto aparte, que es donde tienen que dormir, etcétera, pero que no se conformaban solo con irritarse y escribir sobre ellos, sino que, por ejemplo, subían artificialmente el precio de los refugios para que los obreros no pudieran permitírselos, refugios en los que a lo mejor 20 años más tarde estaba apareciendo un cartel que decía judíos no. O sea, esa pugna por de quién son las montañas, que las mejores izquierdas siempre han luchado por abrir ahí también las grandes alamedas. O sea, Salvador Allende, por ejemplo, en la Unidad Popular, una de las cosas más bonitas que hizo, entre todas las cosas maravillosas que hizo o quiso hacer, fue organizar campamentos en los Andes con 3.000 niños para los niños de las barriadas pobres de Santiago, de las poblaciones que dicen allí, niños que nunca habían salido de su barriada miserable en Santiago. Allende habló con el Ministerio de Defensa para que pusiera tiendas de campaña del Ejército, con el Ministerio de Transportes para que pusiera furgonetas y camiones y demás, y se llevaba a los niños a los Andes a hacer campamentos preciosos que todos recordaron con mucho cariño durante toda su vida, liderados por ejemplo, Claudio Lucero, que es el gran alpinista chileno, el primer chileno que subió al Everest, y que años después se acordaba de cosas bonitas de aquella época, como que pues a lo mejor llegaba un niño con una onda en el bolsillo porque la llevaba para cazar pájaros, y él le quitaba la onda y le decía, pero no caces a los pobres pájaros, hombre, míralos, mira qué bonitos son, ¿no? O sea, maneras de enseñarles a gente a la que se le había dicho, se le había enseñado que nunca iba a salir de su barriada y que la patria no era para ellos, ¿no? Esta cosa de los obreros no tienen patria de Marx, ¿no? Que se refería no tanto a que los obreros no puedan tener patria, sino a que la patria se les niega. La patria es algo para los ricos y ellos no tienen patria, ¿no? A estos niños se les había dicho que no iban a salir de su barriada, que los Andes, con lo preciosos que son, no eran para ellos, y Allende quiso llevarlos a los Andes a ellos también. El derecho a la belleza que decía Jordi Borja, ¿no? Que es una anécdota preciosa también. Jordi Borja, el urbanista catalán, una vez fue a Sao Paulo, me parece que era, para pues, un diseño de viviendas de protección oficial que le habían encargado que hiciera, ahí en Sao Paulo, una zona pobre de Sao Paulo, y siempre cuenta que se le acercó una señora de ese barrio y le preguntó, pero oiga, ¿estos edificios van a ser bonitos
O sea, no quería solo vivienda, sino nos van a poner un parque, un jardín, unas flores, ¿va a ser bonita la fachada de estos edificios o va a ser un pegote de hormigón, ¿no? Los pobres, le dijo, también tenemos derecho a la belleza. Entonces, por ese derecho a la belleza se ha luchado también muchas veces en las montañas, y en Chile sigue pasando una cosa que cuento siempre, que es que hay montañas privadas, ¿no? O sea, Augusto Pinochet convirtió el país en la Cuba neoliberal y hay montañas privadas, propiedad de particulares o de empresas, que las tienen valladas y no dejan pasar a nadie. Glaciares privados incluso hay, ¿no?, dentro de esos vallados. Y los clubes de montaña de Chile organizan manifestaciones con pancartas y acciones en esas montañas, ¿no? Saltan la valla, suben con la pancarta a la cumbre, arriesgándose a una multa, reivindicando que las montañas pues dejen pasar a la gente, ¿no?, a los excursionistas. Los clubes de Chile están más bien vinculados a la clase media, que es como mínimo, ¿no?, que es la que en un país como ese tiene dinero y sobre todo tiempo para la práctica del montañismo, porque la historia del movimiento obrero no es tanto la historia de la conquista del dinero y del salario como la historia de la conquista del tiempo libre, el fin de semana, las vacaciones pagadas, etcétera. Hay que tener tiempo para ir a la montaña también. Y es eso, gente de clase media, media alta y por lo tanto más bien conservadora, ¿no? Gente de derechas que puede incluso justificar la dictadura de Pinochet, pero que en esa acción concreta, movidos por algo que aman, que son las montañas, están abriendo las grandes alamedas, ¿no? O sea, están cumpliendo el ruego de Allende de abrir las grandes alamedas por las que pasa el hombre libre. Hay cosas que no pueden ser privadas, hay cosas que tienen que ser públicas. Y es una lucha que sigue habiendo que hacer hoy, porque a mí, por ejemplo, me contaban un día en el Club Vetusta de Oviedo, que es el club de montaña histórico de Oviedo, que una vez fueron a Soria a hacer no recuerdo qué ruta, y cuando empezaron a caminar por el camino que habían elegido para esa ruta, les vinieron a decir, oiga, ¿qué hacen ustedes aquí? Dicen, estamos haciendo esta ruta. Dicen, es que se tienen que ir porque el camino está alquilado para una carrera, ¿no? Estamos organizando una carrera de montaña y hemos alquilado un camino, ¿no? Los caminos se pueden alquilar, se pueden vallar, se pueden privatizar, aunque sea por un momento, y expulsar, ¿no? La gente que camina no expulsa a otra gente que camina del camino, ¿no? Pero los que corren una carrera probablemente financiada por una empresa sí expulsan a los que no corren de ese camino. Hay una reprivatización de los caminos contra la que hay que seguir luchando. En cualquier momento, así como en Estados Unidos te cobran por rescatarte en la montaña, aquí en la Comunidad de Madrid los refugios de montaña les empiezan a que puedas pagar con el QR y el NFC del móvil, o si no, no entras, ¿no? Eso es un espacio de disputa permanente que hay que ocupar, que hay que pelear. Pero no sé, yo no estoy muy optimista con esta reivindicación, quizá porque uno vive atrapado en esta ciudad, que es una cima autorreferencial y urbanita, pero que me parece que, o sea, y sobre todo invitando a la gente a leer el libro, hay muchas razones en este libro para pensar la posición de la izquierda respecto a algo tan importante como la conquista del tiempo, del espacio, del placer, a través del deporte y de la montaña. Uno de los libros también que comentas, que me lo he comprado hoy, no me lo he podido leer aún, que es una historia que yo creo que no hubiese conocido en mi vida si no fuese por el libro, es el de las brigadas de montaña de la Guerra Civil, que para defender los puestos de montaña en la Sierra Madrileña tuvieron que importar esa técnica militar, ¿no?, alpinista. Perón era un gran alpinista de montaña. No vamos a preguntar por qué, dónde ni cómo, porque es un poco más turbio esa historia. Y eso pasó aquí. O sea, y es una parte de nuestra historia que, lo siento, pero bastante atractiva y a reivindicar, ¿no? La idea de militantes que defienden su país contra el fascismo, surcando las montañas de Madrid con unos esquís y un fusil puesto, ¿no? Son historias que creo que tenemos que reivindicar y bucear más. Y por eso la última que te quería hacer, que también tiene que ver un poco con esta conexión o esta historia trenzada entre el movimiento obrero y el montañismo, del que nunca había oído hablar, que es la otra conquista, la otra pelea, o es la otra carrera por el espacio, ¿no? Que se dio en la Guerra Fría, ¿no? Cuando hablas de la historia del montañismo socialista en la Unión Soviética, en la China de Mao, es interesante, ¿no? Bueno, obviamente es una historia plagada de contradicciones, porque arrastra las mismas contradicciones que tuvo ese ciclo revolucionario a 3.000 metros abajo,
cuentas la historia de misiones por subir a espaldas, bustos de Stalin. yeso, el de Stalin, ¿no? Que se le congelan las manos y deciden dejarlo ahí y eso acaba siendo penalizado, ¿no? Cuando eres 10 años de... Montañas que fueron subidas por primera vez por alpinistas que luego son purgados y mandados al gulag y que entonces pasan a ser oficialmente vírgenes, porque esta persona no existió, Sí, bueno, ¿no? la pelea esta entre rusos y chinos por ponerle el nombre a una cima, que querían ponerle el nombre Mao, pero como Los otros estaba querían debajo de sí. Lenin, pues entonces al final es de la Moscú, amistad... Pekín o algo así, pues, o sí, sí. la amistad sino-soviética, algo así. Los nombres ¿no? son muy locos, sí. O sea, había pues pico comunismo, pico Lenin, pico Stalin, pero también había un pico de la Corea Libre, un pico de la España Libre, pero también un pico del 20 Congreso del Partido Comunista de Azerbaiyán, el pico de los tractoristas de Alma-Ata, o sea, cosas así de... Es que eran muchas La onomástica también primeras cambia, veces claro. como para... Es un poco como los nombres de los asteroides. Ahora, yo tuve una amiga que tiene un asteroide con su nombre. Hostia, vaya guay. Quiero lo hay pensar mejor, que se lo pondrá toda la vida en la biografía de Tinder, porque es probablemente de las cosas más basadas que alguien puede presumir. Claro, asteroides hay miles y se encuentran todo el rato. Montañas, en este Creo momento que hay de un asteroide explosividad... Pérez Reverte. También. Sí, lo nombraron así el otro día, lo ponía Pérez Reverte muy ufano en Twitter y tal. Ojalá se acerque peligrosamente al planeta Tierra para que tengan que destrozarlo. Pero bueno, que me pierdo, ¿no? Está toda esta parte, digamos, como contradictoria de la historia socialista en la montaña. También me encanta la anécdota de el Partido Comunista Chino llegando a un 8000 con un montón de militantes y monta danzas folclóricas, repartos Lecturas de carnet. de Mao, sí. ¿Qué también te digo? Si la izquierda, digamos, ritualizase un poco más sus ritos de paso, ¿no? Como es la entrega de carnets, que eso ya no existe a día de hoy, pues oye, un 8000 estaría bien. Pero bueno, más allá de esta parte como más folclórica que hoy nos puede dar grima, cringe al verlo, hay otra parte que sí que es bonita, ¿no? Si piensas, pues eso, el montañismo como un deporte que tiene una historia colonial, imperial, arrogante y que de repente es subvertido por un momento revolucionario que dice, no, las montañas también son nuestras, ¿no? Y entra en una carrera con esas potencias imperiales por las primeras veces. No por la motivación que tenía Himmler de mostrar la pureza racial blanca o encontrar los orígenes de lo ario en las entrañas de la montaña, sino por conquistar para los trabajadores esa gloria, ¿no? Y a mí, cuando piensas, hay una de las cosas que dices que es como que muchas de esas montañas eran reconocidas como lugares míticos y que había que subir para demostrar que no era ni la guarida de un dragón, ni la cueva de un demonio, ni la morada de un dios, sino que era un lugar tan humano como cualquier otro, ¿no? Y sí, un como poco lo de Gagarin de no veo ningún dios aquí arriba, pero en la montaña, ¿no? En el y caso por de... eso con la cita de Gagarin me recordaba un poco a la carrera espacial, ¿no? Como una carrera espacial que no conocemos por llegar lo más arriba posible, que tenía una dimensión romántica, pero en el buen sentido de la palabra, en un sentido político. Y que contrasta mucho, pues claro, con lo que vino después, ¿no? Con esa forma de ocupar la montaña como un consumo de experiencias, de galones, de privilegios a llevar. Y parte de ello que también estaba conectado a historias políticas de personas que eran partisanos, que eran guerrilleros y que luego entregaban su vida a hacer eso, ¿no? En la Unión Soviética se hicieron como la reflexión de venimos a cambiarlo todo y por lo tanto también tenemos que cambiar la montaña, ¿no? No solo un cambio político y económico, sino un cambio antropológico, ¿no? Tenemos que cambiarlo todo y también culturalmente, ¿no? Entonces se hicieron la reflexión al principio de cómo tiene que ser el alpinismo socialista, tiene que ser lo contrario del burgués. Si el burgués es individualista, el nuestro va a ser colectivo, meter en la montaña cuanta más gente mejor. Si a una cima caben 5 personas, 5, y si caben 500, 500, con una pancarta incluso si hace falta, ¿no? El cuarto estado hacia las alturas. Luego también había la reflexión de el alpinismo soviético no puede ser romántico ni fútil, tiene que ser utilitario, tiene que subir a algo, no pueden subir a las montañas simplemente porque están ahí, como decía Mallory, sino a colocar una estación meteorológica,
a hacer una prospección geológica o eso, ¿no? A decirle a los pueblos con formas de vida tradicionales que viven abajo, en el Cáucaso, en Georgia, por ahí, que ahí arriba no viven el dios tal y el diablo cual en el que siguen creyendo, ¿no? Subir ahí arriba para decir, no hay ningún dios aquí arriba, ¿no? Tenía que tener un propósito, eso, utilitario. Expediciones que también eran muy ingenieriles y muy asistidas, ¿no? O sea, taladraban la montaña lo que la hubieran que taladrar, tenían helicópteros tirándoles víveres todo el rato, o sea, era como un asalto militar e ingenieril a la montaña, ¿no? Entonces está muy bien lo que dices de las contradicciones, porque por una parte a mí me gusta mucho esa parte de el colectivo, llevar al colectivo a la montaña. Esto ya no es solo el burgués o el aristócrata tal que va allí y reivindica su nombre y que convierte las montañas también en el rito de paso que, por ejemplo, había sido o era para la juventud británica en un momento dado, ¿no? O sea, Winston Churchill, por ejemplo, la imagen que tenemos todos en la cabeza es lo contrario de un montañero, ¿no? Un señor obeso fumando puros, pero el tío hizo montaña de joven y subió al Wetterhorn y al Monte Rosa en 2 expediciones bastante largas y bastante difíciles, en un momento en el que eso, la montaña era como un rito de paso para esa élite británica a la que él pertenecía. Subir montañas para demostrar que te merecías estar, ¿no? Subo a lo alto de la geología y eso demuestra que me merezco también estar en lo alto de la pirámide social. Y no es que me vayan a bajar de ellas si no subo montañas, pero hay que subrayarlo, ¿no? No soy un Harry ni una Harriet que Pero no sube montañas, sobre sino... eso me volvía loco que contabas que en esa época también estaba la pulsión contraria, ¿no? La idea de decir, hay que acabar con el montañismo porque es una práctica suicida. Sí, la reina Victoria lo quiso prohibir porque le habían traumatizado mucho unas catástrofes humanas que había habido en el Cervino, unas muertes y tal, pero al final no se prohibió porque era un genio que ya no iba a volver a entrar en la lámpara, ¿no? Entonces eso, o sea, sí que me gusta esa parte, eso de el colectivo en la montaña. Esto no es una cosa de señoritos, sino que todo el colectivo va a la montaña, pero sí que me horroriza todo lo demás, ¿no? O sea, esa cosa de eso, de maltratar la naturaleza, que también es la experiencia soviética, ¿no? De secar el Mar de Aral para regar Kazajstán. Y ver las chimeneas echando humo negro y decir, ese es el aliento del proletariado, que decían los pósters de industrialización. Sí. No, pero esas contradicciones, ¿no? Pero también es la historia, ¿no? De una gesta colectiva que captura un momento histórico muy concreto, ¿no? Porque hoy en día, pues claro, uno subiría como buscando también esa trascendencia de lo local y el eco de una mitología propia de quien ya vivía ahí y ya había subido esa montaña, y ahí pues era lo contrario, ¿no? De desmitificarla, de demostrar que el hombre es el único dios de sí mismo, etcétera, ¿no? Y con esas contradicciones es con lo que hoy nos toca volver a subir, si lo conseguimos, si conseguimos convencer a la suficiente gente como para volver a desperezar el cuerpo y embriagarse con el aire limpio de la montaña, que la verdad yo lo echo bastante de menos. Esto es todo, Pablo. Yo de verdad recomiendo mucho leerlo. Me parece que es un libro antídoto para muchas cosas que en el día a día van anquilosando los cuerpos, pero también los ánimos y las capacidades de la izquierda para imaginar otra forma de hacer las cosas. Y que, como dice, pues también no es una cosa que nos es ajena, ¿no? Lenin subía a las montañas como ornitólogo, como aficionado a la montaña. Castro se escapaba del internado en autobús para subir cualquier montaña que veía. Era el pico más alto de Cuba. Y el Che, ¿no? Que siendo asmático veía el Popocatépetl y decía, ahí me tengo que subir. Pues un poco con ese tesón entregado a algo tan colectivo, tan virtuoso, tan bello como salir... iba a decir de la izquierda de Cafetín, pero estamos grabando en un café. Pues sí, es bello y es bonito que así sea. Muchas gracias por venir, Muchísimas Pablo. Gracias a ti.